los propósitos divinos. Génesis 40:14. Génesis 40:14, propósitos divinos. El viernes pasado estuvimos hablando de por qué suceden las cosas. Y hoy vamos a terminar lo que no terminamos el viernes pasado. Génesis 40:14 dice la palabra del Señor: acuérdate pues de mí cuando tengas ese bien, y te ruego que uses conmigo de misericordia, y haga mención de mí a Faraón, y me saques de esta casa. Padre, venimos ante ti a poner este mensaje bajo la guía de tu Espíritu Santo. Ayúdanos, Señor, que esta palabra nos fortalezca, nos edifique, nos dé luz y nos llene de esperanza, de poder comprender que cualquier cosa que estemos viviendo, cualquier circunstancia por la que estemos pasando, tiene un propósito divino. Y algo, Señor, algo bueno tendrá en nuestras vidas. En el nombre de Jesús, amén y amén. Pueden sentarse, por favor. Solo les recuerdo que José le interpreta el sueño al copero y le dice: en 3 días el rey te va a mandar a llamar y el rey te va a restituir en el puesto que tenías, te va a dar el mismo lugar y le vas a volver a servir la copa con el vino al rey. Entonces le dice José: y cuando esto pase, no se te olvide que aquí estoy yo. Hablarle de mí a Faraón, échame la mano, ayúdame, te lo voy a agradecer. Pero el propósito divino no era eso. Porque las cosas de Dios nunca van a ser como nosotros queremos que sean. Los caminos de Dios no son como nuestros caminos. Los pensamientos de Dios no son como nuestros pensamientos. Yo no sé si usted se dio cuenta que en estos días en México secuestraron a 5 personas de un grupo llamado Los Fugitivos en Reynosa, México. La cosa que secuestraron a estos 5 músicos, nadie sabía nada de ellos, y de repente, hermanos, así en una zona rural de Reynosa, encuentran 5 cadáveres calcinados. Hacen las pruebas de ADN y se dan cuenta que eran 4 músicos y su representante legal. Confirmado. 4 músicos del grupo fugitivo y su representante legal murieron calcinados por un grupo, según las noticias, de un cartel del Golfo. Pero me llama la atención que el vocalista fue el único que se logró salvar. Porque el vocalista le agarró la tarde en la casa y cuando él llegó ya se habían ido. Lo dejaron. Lo dejaron por el atraso que tuvo en su casa. Ese atraso le salvó la vida, hermano. Yo soy de aquellos que cuando se atrasan se enoja. Y mi esposa sí. Porque si yo digo voy a salir a las 10,
y ya son las 10:05, 10:10, 10:15. Ella sabe que yo ya me puse un poco de mal humor. Porque un poco, sí, sí o no, porque no le digo nada, estoy serio pero callado. ¿Va? Me siento en el sillón ahí como calmado, calmado. Pero a mí me molesta atrasarme. ¿Y de cuántas cosas me pudo haber librado Dios en esos atrasos? Imagínense el vocalista. Yo no sé qué pasó en la casa. Yo no sé si la mujer le pegó o qué pasó. O no le quería dar permiso de ir, pero él llegó tarde a la cita y cuando él llega, ya lo habían dejado. Entonces él no participó de la actividad. Él ha de haber dicho, no voy a ganar. Dejé de ganar X cantidad, lo que les iban a pagar. Pero ¿qué vale más? La vida. Entonces un atraso le salvó la vida. El 27 de noviembre de 1987, estaba leyendo yo que Pablo Escobar en Colombia prepara un atentado a un avión de Avianca. El avión sale del aeropuerto de El Dorado, de Bogotá, con destino a Cali. 107 personas en el avión. Y el atentado iba dirigido a un candidato presidencial llamado César Gaviria. César Gaviria era candidato para las elecciones del 90. Y eso fue el 27 de noviembre del 89. Pero mire cómo son las cosas. Que César Gaviria tuvo un atraso. Y pierde el vuelo. Perdió el vuelo. Y el avión tenía poco de haber despegado cuando estalló en el aire. Murieron las 7 personas y 3 personas que estaban en tierra, que me imagino que ¿cómo se llama? La parte del avión ahí les han de haber caído. 110, ¿te imaginas? Pero César Gaviria, gracias a un atraso, gracias a que algo no salió como él quería, como algo no salió como él esperaba, como algo no salió según sus planes, le salvó la vida. La historia de José es una historia bonita, es una historia hermosa, iglesia. Es de las mejores historias de la Biblia, porque a José tampoco las cosas le salieron como él esperaba. A José las cosas no le salieron como él quería. La vida de José estuvo marcada por sufrimiento, por dolor, por decepción. Como quizás usted se siente esta noche. Porque esta semana fue una semana de la patada. O porque usted está diciendo, este año no ha sido mi año. O porque el diablo le ha metido en la cabeza que usted es una gran nube negra. Y lo sigue la nube negra. Y el diablo va a usar hasta amigos suyos para decirle, vos sos una gran nube negra. ¿Verdad? Entonces, usted puede decir, ¿por qué a mí todo me sale mal?
porque a mí las cosas no se me dan como yo espero. Tus caminos no son mis caminos, dice el Señor. Y José exactamente estaba en ese punto. Yo me imagino que José ha de haber pensado, soy una nube negra, porque todo me sale mal. Porque las cosas no se dan como yo quiero. Porque soy un gran salado. Yo que llego a esa casa, esa maestra se enamora de mí y por serle fiel a Dios me mete preso. Salado. Cualquiera puede decir eso. Pero nosotros aprendemos de la vida de José. Que cuando uno espera algo de la gente, ¿se acuerda que hablamos? Uno se decepciona. Lo mejor es no esperar de la gente, sino confiar en el Señor y esperarlo todo de Dios. Ponga usted todo en las manos de Dios y va a ver la mano de Dios en todo. 2 años y el amigo de José se olvidó de él, y dice el jefe de los coperos en el 23, mire, en ese 40-23, y el jefe de los coperos no se acordó de José, sino que le olvidó. Mire, yo he conocido o conozco personas que le han dado la mejor educación a sus hijos. Le han dado la mejor educación a sus hijos. Y sus hijos se graduaron de profesionales y algunos de ellos, tengo un amigo que sus 2 hijos no trabajan aquí. Su hija trabaja en Honduras y su hijo trabaja en Guatemala. Los 2 con buenos puestos. Su hija abogada y su hijo economista, creo que es. Ganan muy bien, pero ninguno de los 2 le ayuda al tata. Ninguno de los 2 le ayuda al papá. Imagínense cómo son las cosas. Aquí está el pastor Calero. Y el pastor Calero no me va a dejar mentir que conocimos en el Ministerio de Penales a una anciana, la hermana Julita, ¿cierto? Y la hermana Julita tenía 2 hijos, eran 3 hijos. Pero los 3 hijos, adinerados. Escuche bien, adinerados. No con casa, con mansión. Ahí está él que no me va a mentir. Con camionetotas del año. Y la pobre niña Julita ni siquiera tenía para comer y comía de la beneficencia de una muchacha que ella crió, que no era hija de ella. Mire cómo son las cosas. Ella crió una niña y esa niña era la que la mantenía a ella. La señora no tenía para medicina, los hijos no se acordaban de darle para la medicina. ¿Quién cree que se rebuscaba? La muchacha que ella crió. Ellos tenían cocinera, tenían jardinero, pero a la mamá no había quien la cuidara. Una sobrina de esta muchacha que ella crió era la que la cuidaba. Estaba pendiente de ella. Y ella tenía una casa.
allá en Dulce Nombre de María. Hermana Julita tenía su casita. Y ella llegó a querer tanto y amar tanto al hijo de esta muchacha, a su primogénito. Y ella hizo un testamento que cuando ella muriera esa casa le iba a quedar a ese niño. Y mire que yuca, hermano, que cuando la señora muere, ¿qué cree usted? No se arma un gran pleito por la casa de Chalate. Y se la terminan, no se la terminaron quitando. Pero la muchacha con el esposo que es pastor, les dijo, no se preocupen que nosotros no vamos a andar peleando con ustedes por una casa. Ella se la dejó al niño, pero si ustedes la quieren, nosotros con gusto le hacemos el traspaso a ustedes. Qué yucaba, hermano. Dios nos libre que esos hijos que nosotros estamos criando o que hemos criado no se olviden de nosotros. Que tengan un corazón agradecido porque tienen temor de Dios. Entonces, las personas a veces esperan de sus hijos y sus hijos son los que menos le dan algo. Y hay muchos casos de eso. Entonces, ¿qué le quiero decir con esto? José puso en algún momento su esperanza en el copero y dice la Biblia que el copero se olvidó de él. Porque el mundo, las personas, tus amigos, tus familiares, tu cherada se pueden olvidar de ti. Pero Dios nunca se olvidará de nosotros. Él siempre estará pendiente de nosotros. Aunque tu padre y tu madre te dejaran, con todo y eso Jehová te recogerá. Imagínense. Su mamá lo puede dejar, su papá lo puede dejar, pero Dios no. Dice, ellos te dejan, yo te recojo. Entonces en la vida uno debe de tener fe y creer a Dios, no a la gente. Ahora vámonos al capítulo 41, versículo 14 al 16. Y aquí vamos a hablar del momento de Dios. Usted tiene que tener fe que va a venir el momento de Dios de su bendición. Entonces Faraón envió y llamó a José y lo sacaron apresuradamente de la cárcel y se afeitó y mudó sus vestidos y vino a Faraón. Y dijo Faraón a José, yo he tenido un sueño y no hay quien lo interprete, mas he oído decir de ti que oye sueño para interpretarlo. Respondió José a Faraón diciendo, no está en mí, Dios será el que dé respuesta propicia a Faraón. Miren, hay un momento de Dios y usted tiene que estar atento a ese momento de Dios. Era el año que 99, si no me equivoco, era como el año 99. Yo trabajaba en el tabernáculo de Santana con el pastor Roger Barahona. Y un día, lunes, nosotros evangelizamos en la mañana, almorzábamos y después de almorzar nos acostábamos un ratito y a las 2 de la tarde salíamos otra vez a evangelizar. Entonces nosotros estábamos durmiendo. Y yo me pongo a pensar ahora. Va pasando el pastor fundador
¿por qué no se fue de largo? ¿Por qué no se fue de paso? ¿Por qué paró? Para y toca el timbre. Y sale el otro muchacho que estaba conmigo a ver quién es. Y llega bien asustado a despertarme. Corcio, el pastor general. Y yo con los ojos todos rojos. Y salgo a recibirlo ahí. Y dice, está bonita la iglesia, que no sé qué. Sí, pastor, aquí. Pero, o sea, no paró más que por un propósito divino. En lo que él está ahí, le digo, mire, pastor, yo metí la solicitud para trabajar en la central, pero no me han dado respuesta, no sé. Y me dijo él, si yo no sé qué estás haciendo aquí, si qué tiempo aprobé yo tu plaza, así que mañana, que era martes, llegaste y mañana empezás a trabajar. Ahí voy a hablar yo con Roger, que te vas a ir para allá con nosotros. Agarró el carro y se fue. Solo eso, hermano. Solo eso. Pero cuando él llega, ¿qué tal yo no le digo nada? ¿Qué tal yo no le pregunto? Pero ese era el momento de Dios. El pastor David Martínez, yo no sé si usted lo conoce, del Tabernáculo de la Unión. Hermanos, iba desde aquí en bus hasta la Unión. Todas las semanas. Viajaba 2 veces a la semana. Y allá iba el pastor David Martínez con su familia en bus. Y en un seminario de pastores, el primero fue, primer seminario de pastores. Dice el pastor, vamos a rifar un pick-up. Y los que ya tienen aquí, que ya son viejos de ser cristianos, se acordarán de eso. Y ya se la rifa el pastor, a lo legal, sin trampas ni nada. Y ese día no se va ganando el pastor David Martínez el pick-up nuevecito. Ese mismo sábado del seminario ya no se regresó en bus, se regresó en el pick-up, porque ese era el momento que Dios tenía preparado para darle su bendición. Hay para usted también un momento, así como lo hubo para José, porque hubo un momento que mandaron a llamar a José, lo sacaron de la cárcel, lo rasuraron, le cambiaron ropa, le pusieron, le quitaron esas chancletas blancas o sapos blancos, le pusieron unos Reebok y lo llevaron ante Faraón y le dijo Faraón, mira, me han dicho que vos podés interpretar sueños. Y entonces José le interpreta el sueño porque ese era el momento de su bendición. Y el momento de la bendición llega muchas veces cuando usted ni siquiera lo está esperando. Cuando usted no lo espera, hermano. Pero el faraón vio algo en José, porque él les dice en el versículo 37, mire el versículo 37 del capítulo 41. El asunto pareció bien a Faraón y a sus siervos. Y dijo Faraón a sus siervos, ¿acaso hallaremos a otro hombre como este en quien esté el Espíritu de Dios? ¿Qué vio el Faraón en José? Que la presencia de Dios estaba con él, hermano. El pastor Pratero fue el que fundó el tabernáculo de San Vicente.
Y el Taber de San Vicente lo lleva, lo compra el pastor un terreno en una colonia que se llama La Lorenzana, que en aquel entonces la Lorenzana equivalía a la Campanera de aquí de San Salvador. Yuca. Y mire que el pastor Platero comienza a trabajar, a rescatar jóvenes, a sacarlos de las drogas, y total de que uno de los meros de las drogas de ahí estaba enojado con el pastor Platero porque le estaba quitando a los clientes. Y un día le llega a decir al pastor Platero que lo iba a matar. Y le dijo el pastor Platero: antes que me mates, déjame predicar por lo menos. Solo voy a dar mi último culto y después me matan. Le voy a conceder la petición que me está haciendo. Pero después del culto lo voy a matar. Y se sienta el que lo iba a matar ahí en la primera fila y comienza a predicar el pastor Platero lo que Dios ya le había dado. Y a la hora de hacer el llamado, el que lo iba a matar se levanta para aceptar a Cristo. Recibe a Cristo. Y ese que lo iba a matar, hoy por hoy, es un servidor de esa iglesia. Desde aquel entonces, ahí está sirviendo de los más fieles. El que lo iba a matar, viera cómo lloró cuando el pastor Platero falleció. Porque cuando la presencia de Dios está con usted, hermano, usted marca una diferencia. Es que se nota en usted la presencia de Dios. Como lo notaron en José, les dijo: este no lo podemos dejar ir porque este tiene el Espíritu de Dios en él. Y aquí viene el desenlace de la historia, ¿no? En el versículo 39, y dijo Faraón a José: pongan atención, que esto es maravilloso. Pues que Dios te ha hecho saber todo esto, no hay entendido ni sabio como tú. Tú estarás sobre qué, y tu palabra se gobernará todo mí. Antes de llegar a la cárcel, ¿en la casa de quién estaba? De Potifar. Para que usted me entienda, él estaba en la casa del alcalde. O sea que él era el mero de la casa del alcalde. Pero llega a la cárcel y la cárcel se convierte en el trampolín para ahora ser el jefe de la casa del presidente y para gobernar la nación junto con el presidente. O sea, yo no sé si usted había pensado en eso, que Dios lo saca de la casa de Potifar y lo lleva a la casa de Faraón, porque Dios tenía preparado para José la casa de Faraón y la nación de Egipto. No solamente el municipio, porque cuando Dios lo quiere bendecir a uno, lo bendice en grande. Y cuando Dios le quita a uno algo bueno es porque nos quiere dar algo mejor. Y si le quitó algo mejor, no se preocupe porque le quiere dar lo excelente. Yo no sé si usted se había puesto a pensar en eso. Allá estaba bien, pero en la casa del alcalde, ¿a dónde lo quería llevar Dios? A la casa del presidente. Y a gobernar la nación con el presidente. Como quien dice, chero del tío. Gran cuate del tío.
el asesor del tío. Allí andaba con el tío para arriba y para abajo. ¿Cuál tío? Padre, ilumina este pueblo, Señor. No es que yo veo una hermana así como, ¿cuál tío? El tío de José o el tío. Y mire lo que le dice en el 41. En el 40, solamente en el trono seré yo mayor que tú. Y dijo además Faraón a José, he aquí yo te he puesto sobre toda la tierra de Egipto. Entonces Faraón quitó su anillo de su mano y lo puso en la mano de José y le puso ropa de lino fino, o sea, solo ropa de marca, le puso un collar de oro en su cuello y lo hizo subir en su segundo carro. Después de venir a pata José, ahora andaba en un buen carro y pregonaron delante de él, oiga, doblar la rodilla, y lo puso sobre toda la tierra de Egipto. Entonces imagínense ese show, cómo era donde José iba, donde José caminaba, donde José andaba en el carro, todo el show que se armaba, y estaba decretado que por donde quiera que pasara José, todo el mundo tenía que doblar sus rodillas. Y cuando todo el mundo doblaba sus rodillas, cuando todo el mundo le hacía pleitesía a José, José en sus adentros decía algo que usted va a decir algún día y lo tiene que aprender a decir ahora. Señor, yo no merezco nada, pero a ti sea toda la honra, toda la gloria. Y ahora entiendo que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan. Vamos a orar. Dale un poderoso aplauso al Señor, iglesia. Padre, te damos las gracias por esa enseñanza maravillosa de José. Porque cualquiera, Señor, puede pensar lo peor al salir de la casa de Potifar. Estaba bien en la casa de Potifar y llegar a la cárcel. Pero dice la palabra que la cárcel nunca fue igual que como cuando estuvo José, ni antes ni después. Y ese fue su trampolín para llegar a lo más alto, para llegar a más arriba. Porque con Potifar solo era una casa. Con Faraón era toda la nación. Faraón bendijo a José porque fue el instrumento de Dios, porque había un propósito divino para que Dios se glorificara. Y hay procesos difíciles que nosotros no entendemos. Hay procesos difíciles que nosotros no comprendemos. Hay momentos de turbación. Hay momentos duros, turbulentos, donde nosotros se nos cae la fe, donde se nos viene abajo la fe. Pero recuerde que aquel que camina con Dios, las cosas no le van a salir como usted espera, pero Dios tiene propósitos divinos en usted. Y al final José comprendió que Dios lo había permitido para ponerlo sobre lo más
alto, no de una casa, sino de una nación. Porque se le llegó el momento. Y esta noche yo quiero orar por aquellos que están esperando ese momento de Dios. Si usted está esperando ese momento de Dios, yo le invito a que se ponga en pie. Si usted está creyendo que está en el proceso de Dios, que está pasando por lo difícil, pero que ya viene el resultado, donde le vamos a dar a Él la honra y la gloria, donde lo vamos a glorificar, por donde Él nos va a poner. Cuando usted anda en Europa, cuando usted anda en Estados Unidos, cuando usted tenga su carro, cuando usted tenga su casa, cuando de repente le dieron un mejor puesto, cuando su negocio se comienza a ir para arriba, entonces usted va a entender por qué Dios lo pasó por todo eso.